Hoy en Aicua, la emprendedora Mercedes Quiñones de Estilos y Accesorios Artesanía nos enseña la técnica de decoupage en objetos de vidrio para el hogar. Para Mercedes, la confianza en uno mismo es muy importante para lograr el éxito. La esperanza, paciencia y confianza son las virtudes que guían a su emprendimiento. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Mercedes Quiñones. Bienvenido al programa Aicua. Hoy vamos a trabajar con algo muy lindo que es el decoupage en vidrio. Es un trabajo bastante sencillo y el decoupage se puede trabajar en distintas formas. Para citar algunos, se puede trabajar en lo que es en vidrio, en madera, en acero, en plástico, en distintas formas. Hoy les voy a mostrar el decoupage en un vaso de vidrio. Los materiales que vamos a usar son base de artesanato acrílico, pintura metal para vidrio, servilleta de decoupage, pinceles, tenemos estecas, tenemos aquí la tijera, tenemos esto que son para resaltar un poquito los vasos, tenemos cola de decoupage, thinner, pegamento universal. Pintamos todos así con mucha suavidad por todo el vaso. Es una pintura especial que es para vidrio, que van a encontrar en las casas que venden todo lo que es para artesanía, dejando siempre un espacio de un dedo aproximadamente para poder luego ahí estar usando al tomar la bebida. Este es ya un proceso un poco más avanzadito. El primer paso, que es esta, ya secado, se le pasa el segundo, que es el base artesanato acrílico, sobre la pintura del metal que pusimos. Bueno, vamos a proceder con el forrado de la servilleta de decoupage. Esta es la servilleta, son servilletas especiales que es para el forrado, que se vende en lugares, como dije, que son todos los lugares que se vende artesanía. Tiene capas de servilleta. Esta es la primera capa, sacamos la primera capa y tiene otra. Nos quedamos con la capa más finita, procedemos al corte del tamaño que creamos necesario para el vaso, como puede ser para una jarra, para un termo, una caja. Ya dependiendo de eso se corta el tamaño correspondiente. Vamos a usar la cola, que es de decoupage. Vamos a poner por parte del vaso y poner ya la servilleta para que quede ya pegadita, como si fuera una pintura, que queda una belleza. Puede ser distintas clases de servilleta, de flores, puede ser de búhos, puede ser de paisajes. Siempre ponemos nuevamente otra capita de la cola de decoupage y ahí va quedando por el vaso muy delicadamente, porque como es tan frágil todo esto, se puede romper la servilleta. Se puede hacer con los dedos para que vaya quedando mejor, y aquí se va doblando abajo directamente para que vaya también pegado. Cortamos nuevamente una servilleta del tamaño que creamos necesario para tapar lo que quedó abajo. Bueno, este yo traje porque realmente es uno de los que más me gustan, que es el strass, que se para decorar el vasito, para finalizar ahí, para no dejar un poquito libre esto. Se va midiendo el tamaño que crea necesario, se da una vuelta y se procede al corte donde uno va a estar necesitado cortar.
Vamos a usar una pintura, perdón, un pegamento universal. Vamos a ir poniendo un poquito nada más. Falta un poquito que se seque todavía, pero ya igual vamos a poder apreciar al poner el barniz cómo queda el brillo y cómo resalta. Va quedando así. Es un barniz súper lindo, bien brilloso, que es lo que hace el barniz y que hace las pinturas del artesanato y la pintura metal, es lo que le hace la durabilidad al producto. La durabilidad es que pueda pasarle agua, se le pasa el agua, no pasa nada, solo agua, no lavar con jabón, esponja, alambrillo, nada, ahí sí, porque es un producto delicado también, pero sí, cae agua sin problema. Fíjense, aquí está el trabajo terminado, tenemos el vaso de Decoupage y traje unas jarras también para que hagan conjunto. Una jarrita muy linda con la misma servilleta. Aquí le puse unas mariposas para que resalten. Y ya listo para la mesa, para un refrescante jugo o para lo que ustedes estén necesitando utilizar. Mi emprendimiento comenzó ya hace más o menos 4 o 5 años más o menos, estilos y accesorios de artesanía. Tengo habilidades con la mano, gracias a Dios. Dios me dio la mano para poder usar y trabajar en lo que es nuestra artesanía. Lo hago con mucha pasión, mucho amor, que es lo importante para un emprendedor, es empezar y darle mucha fuerza y tratar que salgan bien, para que los clientes vengan, ¿verdad? Que gracias a Dios así mismo es, los clientes vienen nuevamente y por los buenos trabajos, gracias a Dios, que estoy brindando a la gente. Y para los pedidos me pueden contactar a mi celular al 0981 141 805. Tengo mi página Estilo Accesorio Artesanías. En el Facebook estoy como Mercedes Quiñones. Y 82 Merce 8216 estoy en Instagram. Con mucho gusto vamos a recibir pedidos con variedades de cosas, de productos muy típicos también para los recuerdos y para lo que uno necesite. Muchas gracias a ustedes, especialmente a la primera dama por darme este espacio, que yo sé que mucha gente van a aprender con todo esto, se van a animar a hacer también. Y bueno, cualquier cosa tienen mi número donde poder contactarme y a las órdenes, y muchas gracias también por darme este espacio. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.